Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y nuestro Salvador Jesús. Amén. ¿Cómo se describe el reino de los cielos? El reino de los cielos aquí se refiere a la iglesia, específicamente la iglesia en la tierra. Sabemos que, porque hay problemas conocidas como cizaña en esta parábola, y no habría problemas en el cielo. No hay más pecado, muerte, tristeza o enfermedad. Que la parábola para hoy habla sobre la iglesia aquí en la tierra. También apunta hacia adelante a una hora de finalización llamada la cosecha. También queremos recordar que en una parábola no todos los detalles son significativos. Queremos buscar el punto, el significado de la parábola para nosotros. Algunos de los detalles de una parábola están ahí solo para hacer que la historia funcione, no para ser traducida en una lección significativa para nosotros. Con esos pocos pensamientos en mente, examinemos esta parábola del trigo y la cizaña. El reino de Dios está entre nosotros. Jesús nos dice eso en Mateo, Marcos y también San Lucas. Lo que Jesús está describiendo en esta parábola es la realidad que experimentamos en la iglesia hoy en día. El reino, siendo la iglesia, significaría que el hombre que sembró el campo es Dios. La buena semilla sería la palabra de Dios. El tiempo descrito como mientras los hombres dormían se refiere al tiempo, no a un tiempo específico. El enemigo aquí, obviamente, es el diablo. Es el que planta la cizaña, que son aquellos que realmente no creen, que crean problemas y conflictos en la iglesia, que enseñan doctrina falsa o se aferran firmemente a la doctrina falsa. La cizaña es simplemente aquellos que realmente no pertenecen ahí. Los que creemos somos la obra del Señor. Somos el trigo. La iglesia también tiene malezas. Hay quienes claramente no creen en la palabra de Dios. Hacen lo que Dios prohíbe e intentan afirmar que su infiel es la esencia misma de la piedad. Están de pie y niegan las enseñanzas de la Biblia y la llaman fidelidad, diciendo que están colocando el evangelio en el centro y siguiendo a Jesús primero. Son las personas en la iglesia que están ahí para las actividades sociales y no tienen ningún interés en las cosas religiosas. Pueden ser las personas que se sienten atraídas a la iglesia como una organización en la que pueden ejercer influencia. Lo que Jesús llamó hipócritas son comunes y son las que crecieron no de la palabra de Dios, sino de alguna otra semilla mala. Todo lo que es falso, ya sea un falso creyente o maestro, un hipócrita, no es del Señor, sino de la obra del enemigo, que se cuela entre el campo de Dios y planta error y interrupción para herir a la iglesia. Y los errores y los alborotadores de la iglesia son una carga particular para la iglesia. Nos gustaría poder erradicarlos y expulsarlos de la iglesia. A veces hacen la vida en la iglesia difícil y dolorosa, y a menudo alejan a los demás de Cristo. Pero Dios, como el dueño de la tierra, nos pide que esperamos la cosecha. Así como podríamos arrancar buenas plantas en un jardín mientras que arrancamos las malas hierbas. Cuando tratamos de corregir o disciplinar a los malvados e hipócritas en la iglesia, no siempre funciona bien.
Esta parábola es una parábola de juicio. Los malvados y el falso maestro pueden creer por un tiempo que están pasando por aquí. Sienten que han tenido éxito en su misión de infiltrarse y corromper. Pero Dios dice que lo sabe y lo resolverá todo en el juicio. De eso se trata la imagen de la cosecha, donde la cizaña se reúne para ser quemada. El diablo solo ha logrado plantar la cizaña. Dios sabe que están ahí y si no se arrepienten, los resolverá al final. Esto también es una parábola sobre la paciencia de Dios y nuestra paciencia. Aunque la cizaña no es parte del plan del Señor, Él es paciente por el bien de su pueblo. Soportará lo falso para que los inocentes no sean desanimados o destruidos, eliminando a aquellos que no son verdaderamente el pueblo de Dios. En lugar de consternación y posiblemente desarraigar la fe de aquellos que no pueden ver a los hipócritas por lo que son, Dios soportará con ellos. Tal vez se arrepientan, pero si no, Dios los conocerá y tratará con ellos en última instancia en el juicio. También se trata de nuestra paciencia, que es mucho más limitada, obviamente, que la de Dios. Nos dice que los dejemos de ser y que le dejemos la situación a Él. Eso no significa que seamos pacientes con el error, solo que somos pacientes cuando no podemos dejar claro quién es verdadero y quién es falso. Nuestra preocupación es estar siempre acerca de la semilla, que la palabra se proclama clara y puramente, que se utiliza la buena semilla. El campo resultante está en las manos del Señor. Y cuando el error y la hipocresía saltan así en nosotros y se manifiestan a todos, entonces, por supuesto, nos ocupamos de ello, o debemos con la disciplina de la iglesia. Pero cuando no está claro y poner las cosas en orden ofendería a los inocentes y sencillos, tenemos el mandato de Dios de ser pacientes y dejar el juicio en sus manos. Nos regocijamos en la paciencia de Dios. Es su paciencia y su perdón que nos rescata. Ninguna de nosotros nos hace el bien. Esa es toda la obra de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios, y no debemos ser los jueces. Dios lo resolverá todo al final. Nuestro juicio podría no ser correcto, y nuestro juicio podría ofender a otros que no pueden ver claramente, y que están atrapados en las personalidades o los valores sociales, y podrían sentirse ofendidos por lo que veríamos como justo y correcto al tratar con aquellos que nos parecen falsos. No, debemos confiar en Dios y dejarle a Él que juzga y trate con la cizaña de la iglesia. He visto ejemplos repetidos durante mi ministerio de personas que tomaron la disciplina de la iglesia para ser duras y excesivas y que se alejaron de la iglesia a causa de ello. Lo que nos parece tan claro y podría de hecho ser justo, puede y causa problemas incluso entre los fieles simplemente porque cada uno somos diferentes y vemos todo desde nuestra propia perspectiva. Pero incluso si pudiéramos imaginar que nuestro juicio es correcto y sin ofender a nadie, todavía debemos ejercer paciencia. No sabemos lo que Dios está haciendo en cada situación, y lo hagamos o no, es su mandato. Nos dice que no tratemos de arrancar todas las malas hierbas de la iglesia,
sino que le demos todo para resolverlo todo en la cosecha. Es su campo y su cosecha, y le dejaremos el juicio de él. Por lo tanto, el reino de los cielos puede ser comparado con este campo, sembrado con buena semilla y saboteado por un enemigo. El reino del que Jesús habla está en este mundo, y no es perfecto ni puro, pero está bajo el cuidado del propietario, y se está gestionando para el bienestar de la cosecha. La iglesia, tal como la encontramos en el mundo, no es pura y perfecta, ni tampoco nosotros. Hay agentes del enemigo dentro de ella, y no todos los que se presentan como santos y piadosos no son. Simplemente debemos tomar a Dios en su palabra y confiar en Él. Al final, lo resolverá todo. La parábola no pretende hacernos complacientes o descuidados con lo que está bien y lo que está mal, pero quiere consolarnos cuando nos encontramos con esas situaciones y aquellas personas que simplemente no parecen para pertenecer a la iglesia. Sabe que están ahí e incluso cuando logran engañar a todos, los que los rodean no han engañado a Dios. Permite que los iniquios continúen en la iglesia y en el mundo por el bienestar de los santos. El trigo en esta parábola. Él te está protegiendo y guiándote. Y cuando llegue el momento, todos los que son la cizaña se enfrentarán a su ira y su ardiente juicio. Y tú, el buen fruto de su plantación, serás reunido en los graneros celestiales de la vida eterna y la gloria. Amén. Ahora confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.